Ay, hola, ¿qué tal estás? Me encontraste jugando un poquito. A veces cuesta, ¿verdad? Querer ser como niños nuevamente. Bienvenido a otro episodio de Pensamiento en Soledad. Hoy vamos a hablar de nuestro niño interior. Qué bendición poder contar contigo nuevamente. Gracias por estar aquí. Y hoy quiero enfatizar dos cosas muy importantes para mí. Quiero decirte que en este espacio yo no quiero hablar de una religión específica y tampoco quiero hablar de una iglesia específica. Quiero hablar de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de la Biblia, y eso es suficiente, ¿verdad? Y segundo, hay una cosa que ha sido muy valiosa para mí y es pensar que cuanto más me conozco, más puedo amarme. Yo soy una persona que no me amaba porque yo no sabía qué era lo que estaba pasando en mi vida, no conocía nada de lo que estaba pasando, así que llegué un momento a odiarme, a odiar el pensar que yo era tan diferente y que no entendía qué era lo que estaba pasando en mi vida. Así que una de las cosas más importantes es aprender a amarnos. Así que quiero que te grabes esta frase porque yo me la grabé y me ha servido mucho. Mientras más me conozco, más puedo amarme. Eso es algo básico, de verdad, el poder decir, bueno, yo soy una persona de tal estatura, soy de tal lugar, me gusta comer tal cosa, pero eso no te define. A ti te define quién eres realmente. Y muchas veces cuando nosotros estamos buscando quién soy en realidad, es donde venimos a entender que realmente somos personas muy especiales. Así que hoy quiero hablar de nuestro niño interior. ¿Qué te parece? Acompáñame. Hoy de verdad es tan especial pensar que una vez fuimos niños, niños, niñas que jugaban. ¿Qué te hace recordar a ti tu niñez? Yo recuerdo que mis papás tenían un restaurante muy bueno, era grande, famoso, y mis papás estaban todo el tiempo ocupados. Así que yo pasé por muchas cosas, pero una de las cosas que recuerdo muy bonitas en mi niñez es que en ese restaurante habían unas personas que trabajaban y había uno de los meseros que siempre estaba viéndome que yo estaba solita, entonces me decía, mire, no quiere aprender a hacer barquitos. Y él me enseñó a hacer unos barquitos de papel. Y cuando empezó a llover esa tarde, él me dijo, ahora vamos a poner los barquitos para que se vayan en el río. Eso fue algo bien bonito, bien especial. Y así tengo muchas anécdotas y muchas cosas que me gustaría contarte. Cuéntame tú, ¿cómo fue tu niñez? Porque eso es algo bien importante. ¿Sabías que muchas veces nuestro cerebro ha bloqueado muchas cosas? ¿Sabías que muchas veces es por lo mismo de que nuestra niñez fue muy dura, muy difícil, que nuestro cerebro bloquea cosas para que nosotros ya no suframos? Pero a veces esas cosas solo están dormidas, no están realmente sanas. Así que una de las cosas más básicas es sanar esa niñez, poder volver atrás y pensar quién fui, qué pasé, cómo lo pasé, y todo eso me va a ayudar a poder seguir adelante. Así que si nosotros nos vamos a pensar en quiénes éramos, yo quisiera que tú por un momento pienses en tu interior y digas, ¿quién era yo de niño? Tal vez era una niña que estaba muy sola, que sufría bullying. A mí me hacían bullying. Ahora el bullying se ve de otra forma. Pero antes, ¿qué podíamos hacer? Nos hacían bullying y solo medio le contábamos a veces a nuestros papás y no era como ahora, ¿verdad? Que se toman cartas en el asunto y todo el mundo tiene que saber qué pasó. Antes le decían a uno, bueno, no le haga caso a esos niños o usted hágasela fuerte, ¿verdad? Entonces realmente yo pasé por muchas situaciones cuando estaba pequeña y eso me hacía sentir que yo era fea. Recuerdo que había unas niñas que estaban jugando a que había un certamen de Miss Universo y yo les dije, yo quiero jugar y me dijeron, no, tú estás muy fea. Y de verdad, muchas de las cosas marcan nuestra niñez porque alguien nos dijo, tú no puedes, tú no sirves para esto, tú tienes una voz fea, no tienes talento,
no tienes la altura que se necesita, nunca vas a poder hacer esto, eres inútil, eres tonto, ni siquiera pienses en tener metas, no lo vas a lograr. A veces todas esas cosas como marcan. Así que es bueno venir y decir, ¿qué escuché yo cuando era niño? ¿Qué me dijeron? ¿Cuáles fueron esas voces que venían y constantemente me marcaban? Tal vez un tío, un familiar, un amigo, un vecino, tal vez alguien o a veces también papá y mamá, porque a veces están tan enojados, tan estresados, tan ocupados que no tienen tiempo para nosotros. Así que eso es muy importante. Yo quisiera decirte que tu niño interior tiene muchas etapas, desde la gestación hasta antes de la adolescencia, y hubo momentos y vivencias específicas de las cuales fuiste aprendiendo y dando forma a tu ser actual. Eso es algo muy importante. Dice, quizás hubo momentos más significativos, fuiste aprendiendo a sobrevivir, a formar tu espacio en ese lugar, a confiar en ti. Todas las etapas son importantes, pero hay unas más importantes que otras. De la gestación a los 7 años y todavía más a los 3 años, donde estábamos abiertos a todo. ¿Has escuchado lo que dicen ahora los psicólogos, que los niños son esponjitas, que todo lo aprenden? Pues tú también fuiste un niño, fuiste una niña que pudo absorber lo que había en su ambiente en ese momento. A los 3 años fuiste una persona muy vulnerable y todo lo que te decían, todo lo que escuchabas, era tan valioso para ti porque estaba formando tu carácter. Así que vamos aprendiendo de cada cosa. Como te dije, me ha gustado mucho escribir y poder ir entendiendo todas estas cosas que a veces son tan importantes, ¿verdad? Entonces, la verdad que el primer paso para poder ir sanando ese niño interior, el primer paso es pensar y recordar cómo eras de niño. ¿Eras retraído, juguetón, gritón, inquieto, malo para estudiar o bueno para estudiar? Yo recuerdo que yo trataba siempre de ser una buena niña, hacía lo posible de sacar buenas notas, no me gustaba perder, yo decía, no quiero enojar a mis papás, yo quiero ganar mis clases, porque ellos estaban todo el tiempo ocupados. Entonces yo a veces sentía que cuando yo hacía algo bueno, ellos ponían atención en mí y decían, ay, qué bueno, lo hiciste bien. Y entonces yo sentía que eso era bueno para mí. Entonces el primer paso que debemos hacer es pensar cómo éramos de niños. Dice, cuando naciste traías un temperamento que te hizo ser más activo o más tranquilo, quizá más curioso o dormir más, o tal vez hay cosas que te hicieron única o único. ¿Qué te hacía único a ti? A veces a mí por lo menos me gustaba mucho dibujar y recuerdo que en ese tiempo me gustaba hacer muñequitas y entonces mi mamá decía que me salían bonitas. Entonces a mí me gustaba dibujar porque mi mamá me decía que era bonito. Entonces, de verdad, es importante regresar a ese tiempo, como te digo, para poder sentar las bases de lo que tú quieres arreglar ahora. Muchas veces la ansiedad y la depresión vienen de que fuimos niños que no nos tuvieron paciencia, nos gritaban constantemente, nos pegaban, pasamos abuso, puede ser abuso sexual, abuso físico, muchas clases de cosas que ahora los psicólogos han descubierto. Ya no hay solo cierta cosa, un abuso, como decían antes, un abuso ahí, una cosa que se maquillaba. No, hoy se dice claramente, es un niño que está sufriendo un abuso sexual y está pasando esto y esto y eso tiene nombre y apellido y eso es bien importante, poder hablarlo, decirlo, sacarlo de tu sistema, decir yo pasé esto y esto, tal vez nunca lo has dicho, tal vez nunca le has contado a nadie, por vergüenza, por pena, a veces da una gran vergüenza, porque muchas veces cuando pasamos por abuso sexual nos hacen sentir que fue nuestra culpa y eso, ojo con eso, tienes que tener cuidado, porque nadie
te puede obligar a ti a nada, ni tuvo el derecho de obligarte a ti a nada. Y hoy tú eres una persona que ya pasó ese tiempo, esa niñez, y ya te puedes defender y ya puedes contar, aun si fue alguien de tu núcleo familiar, alguien muy confiable, alguien que qué vergüenza, ¿verdad? Poder decir, tú tienes que ser fuerte y aunque tengas 50 años, 60 años, poder decir lo que tú viviste, porque esas historias pueden sanar ese niño que fuiste. Así que el primer paso es pensar cómo era de niño. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cómo eras de niño? Ay, coméntame, cuéntame tu historia, tus anécdotas, quién eras tú de niño. Y luego nuestro segundo paso dice, ¿cuáles fueron tus heridas? Yo quisiera que tú aquí te puedas poner a pensar, bueno, tal vez mis heridas parecen tan infantiles, ¿verdad? Yo lloraba porque no me hacían caso, o cosas como, usted es muy dramática, muy dramático, solo llorando vive. A veces esas cosas nos duelen, porque había tal vez una cosa pequeñita que para nosotros era grande y para un adulto era pequeño y no nos hacían caso y nos mandaban a dormir o nos mandaban a hablar con nuestros hermanos o a váyase a jugar porque ahorita no tenemos tiempo. Entonces, eso es algo muy importante. ¿Cuáles fueron tus heridas? Dice, recordar puede ser difícil. Abrir heridas duele, pero hay heridas que debemos sanar. ¿Te has dado cuenta tú que cuando hay una herida, tú te cortas o te hieres? ¿Qué te dice el doctor? Bueno, lo primero es lavar con jabón y agua y luego dejar al descubierto, porque si no, no va a sanar. Pero muchas veces tú vienes y hay una herida, hubo algo ahí y lo tapamos, ¿verdad? Que nadie se entere, que nadie lo mire, qué pena. No, hay que sacar eso, lavarlo con jabón y con agua y poder decir, yo tengo estas heridas, tengo esta otra herida también y aquí esta también, tengo heridas. Entonces cuando tú sacas todo eso, puedes ir sanando. Mira, de veras es increíble. Yo tuve que venir, yo decía, yo ya estoy grande para regresar a la niñez y volver a recordar cosas que yo ya no quería recordar, cosas que me hirieron, cosas que fueron muy duras. Entonces, ¿quién va a querer, verdad? Pero hay que recordar para poder sanar. Ese es el segundo paso. Son 5 pasos. Entonces, si hay heridas abiertas también, como dice, si hay heridas abiertas son más delicadas y más difíciles, pero no quiere decir que nunca vayan a sanar. Dice, existen heridas principales como rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia, abuso físico, abuso sexual, como te decía, cosas que son muy traumáticas, que nos hicieron mucho daño y que muchas veces nos hicieron levantar una barrera para poder protegernos. Cuando somos niños y vemos que no va a haber un adulto que nos venga a defender, nosotros mismos hacemos unas grandes barreras, unos grandes muros, levantamos unas grandes paredes por miedo y decimos, nadie me va a venir a defender, así que yo aquí me voy a defender yo solo o yo sola. Y entonces hacemos esas grandes barreras que después de grandes es muy difícil y muy, muy triste que a veces tengamos esas barreras y no podamos, a veces ni siquiera nosotros traspasarlas. Mucho menos va a poder alguien de fuera venir y pasar todo eso, porque nosotros lo levantamos y no queremos que nadie nos haga daño. Ya sufrimos mucho, decimos a veces, ya pasé mi lugar y ya no quiero sufrir más. Entonces eso nos hace más daño. Y nuestro tercer paso dice que tenemos que sanar las heridas emocionales. Es lo que te decía, ¿verdad? A veces yo tenía una herida aquí, pero ya no se me mira, ¿verdad? Y las heridas emocionales, todo eso, como te decía, a veces todo lo que nos dijeron, todo lo que las personas nos hicieron sentir. Dice, sería genial que alguien llegara y te quitara el dolor. Entonces, ¿por qué no lo haces tú? Así como se lee,
Tú puedes volver a tu pasado y darte ese abrazo que tanto necesitaste, esas palabras que tanto querías escuchar. Tú puedes sanar tus propias heridas. Siempre estamos esperando que alguien venga a ayudarnos, a sanarnos, pero debemos entender que somos nosotros mismos quienes debemos sanarnos. Seamos esas personas que necesitábamos cuando éramos niños. Imagínate poder ser esa persona que yo necesité, ¿verdad? Yo a veces digo, bueno, yo necesité mucho del amor de mi mami porque ella siempre estaba ocupada y a veces estaba enferma y al final pues ella padecía bastante depresión porque estaba malita. Ahora yo lo puedo entender, ahora yo puedo saber, pero cuando yo era niña yo no lo entendía. Tenía muchos problemas con mi papá y era un matrimonio con un poquito de conflictos, como muchos matrimonios, como muchos niños que tuvimos que crecer acostumbrándonos a ver los pleitos, los relajos y a crecer entre gritos a veces. Y a veces muchos de los adultos no se dan cuenta que eso le hace mucho daño al cerebro de un niño. Pero pues en ese tiempo no existía nada de esto, o sea, sí existía, pero no lo podíamos canalizar ni tampoco lo podíamos nombrar, ¿verdad? Porque no sabíamos. En cambio ahora sí sabemos. Entonces, ¿cuáles son tus heridas emocionales? Tal vez ver a tus papás con muchos problemas, tal vez tu papá se fue, tal vez fue tu mamá, tal vez creciste completamente solo. Yo no sé, no tengo idea, cada uno tiene una historia diferente, pero lo que te dije al principio es básico. Mientras más te conozcas, mientras más puedas conocer ese niño que lloró, que sufrió, más vas a amarte, porque vas a entender, quiere decir que yo soy así ahora de grande por todo lo que yo viví cuando era pequeño. Es importantísimo eso, así que qué bonito poder entender que las heridas emocionales se tienen que sanar. Ese es el tercer paso. El cuarto paso dice reconocer el pasado que viviste y que fue. Reconocer que es un pasado, que ya no va a volver, que se quedó atrás, ya está pasado. Pero muchas veces los estudios han demostrado que cuando tú vienes y recuerdas algo, como que lo estás viviendo, como que tú en ese momento, digamos, por ejemplo, que mi papá me pegaba mucho, ¿verdad? Entonces yo vengo y lo recuerdo y lo revivo y lo vuelvo a revivir. Y mi cerebro me está diciendo en ese momento como que fuera algo que está pasando. No es solamente un recuerdo que está ahí en mi cerebro, sino que está pasando. Mi cerebro lo percibe como algo que volvió a pasar y me vuelve a herir y me vuelve a costar y vuelvo a llorar y vuelve a ser tan difícil. Y eso es lo que no me deja sanar. El pasado es pasado, ya se quedó atrás. Por duro que haya sido, por difícil que haya sido, ya no te va a herir, ya no te va a hacer daño, porque ya está atrás. Pero si tú vienes y lo recuerdas y vuelves a recordarlo y cada vez que lo recuerdas lloras y hay gente que dice, yo no recuerdo porque si yo recuerdo me pongo a llorar y lloro como una Magdalena y es tan duro porque tu cerebro lo está percibiendo como algo que está pasando otra vez. De manera que tú mismo tienes que venir y decir, lo voy a recordar, pero ya le voy a decir a mi cabeza, a mi cerebro, que eso ya no va a pasar, que eso ya no me va a doler, que eso ya no me va a molestar. O tal vez fuimos niños demasiado controlados, porque dicen que el crecer en un hogar cuando hay demasiado control es igual a crecer en un hogar donde no hubo control. Es igual, imagínate. Entonces, la niñez es tan importante poder entender eso, que fue la base de lo que tú eres hoy. Entonces, reconocer que el pasado fue pasado. Ya no existe aquí. Tú solo lo vas a recordar para decir,
vengo al pasado a sanar, a estar mejor, para regresar bien. Qué bueno fuera que, así como hay unas películas de Volver al Futuro, ¿verdad? Que él regresaba al pasado y empezó a conocer a sus papás y tantas cosas que pasaron. Pues qué bueno fuera, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos regresar y abrir una puerta en el tiempo y regresar y poder decirnos a nosotros mismos, mira, todo esto va a pasar, ya no llores, todo esto va a pasar y vas a lograr tus metas y tus sueños y te vas a levantar y cuando tú sientas vas a ser un adulto funcional, una persona que logró todas aquellas cosas que solo fueron un pensamiento en algún momento. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña le decía a mi mamá muchas veces que me comprara teléfonos. Me encantaba jugar con los teléfonos, de que yo hablaba por teléfono y contestaba y que yo era una secretaria y lo logré. Yo me gradué de secretaria bilingüe a mis 18 años y me sentí tan feliz. Ya no pude seguir en la universidad, pero también me hubiera gustado, me hubiera encantado seguir en la universidad. Me gustaba mucho la carrera de psicología y pues en ese tiempo era difícil, la situación económica era un poco más precaria, así que no pudimos algunos seguir en la universidad, pero qué bendición, ¿verdad? Si tú estás estudiando y tal vez has logrado muchas de las cosas que soñaste, decir, yo lo soñé y hoy lo estoy viviendo. Qué bendición tan grande, eso es maravilloso. Así que el pasado es pasado, no te olvides. Y el quinto paso dice, trae a tu presente todo lo bueno que hubo en tu niñez. Realmente, dice, los seres humanos seguimos reglas y rutinas con facilidad. Los adultos son amargados, aburridos y estresados, pero tú puedes cambiar eso. Puedes tomar lo mejor de tu niño interior que sigue viviendo dentro de ti y traerlo al presente. Puedes volver a soñar, jugar, disfrutar. Puede ser esa mezcla bien equilibrada entre adulto y niño. Qué bonito, ¿verdad? Podemos, dice aquí, bailar, brincar, correr, inventar, explorar, explotar, integrar tu niño con el adulto. Qué bonito, yo recuerdo, tengo tantas cosas que digo, gracias Señor por todo lo que soñé en algún momento y en medio de que fui una niña que a veces jugaba sola mucho tiempo, hoy puedo ver muchas cosas. Yo soñaba que yo tenía una pastelería y hoy mi hijo es un chef repostero y tenemos una pastelería aquí en la casa y yo ya no juego a eso, pero recuerdo que en ese tiempo yo agarraba los ladrillos. ¿Recuerdas cómo los ladrillos eran como anaranjaditos? Y yo agarraba los ladrillos y los deshacía y agarraba la tierra, piedritas y agarraba lo que encontrara. Y yo jugaba de que hacía pasteles de chocolate, pasteles de vainilla, pasteles rojos y hacía un montón de cosas y solamente lo soñé, pero ahora yo puedo ver que eso mi hijo lo ha logrado. Y para mí es como una cosa tan bonita saber que tal vez de mi niñez yo tengo muchos malos recuerdos, muchas cosas tristes, pero yo decido quedarme con lo bueno, quedarme con lo alegre, quedarme con, a veces me gusta ser como una niña y a veces cuando mis hijos eran chiquitos pues jugaba con ellos, pero a veces también fui una mamá ocupada y un día me puse a pensar, ¿por qué estoy haciendo lo mismo? Mi mamá todo el tiempo estaba ocupada, toda la vida estaba con con muchos quehaceres y yo estoy haciendo lo mismo. Y un día dije, no, yo quiero jugar con mis hijos. Aunque a veces cuesta, porque lo que dice aquí, ¿verdad? Los adultos se vuelven aburridos, los adultos tienen tantas cosas que hacer, los adultos tienen prioridades. Primero hay que limpiar la casa, hay que barrer, hay que trapear, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y se me olvidaba muchas veces jugar con mis hijos. Así que sin querer, muchas veces repetimos el patrón. Yo te quiero preguntar, ¿cómo estás haciendo tú esto ahora? Si tú ya estás más grande y tienes hijos, ¿estás repitiendo lo mismo con tus hijos? Porque es importante poder pararse y pensar,
Bueno, yo pensé que yo no quería hacer esto, ¿verdad? Yo quería ser mejor, un adulto como un niño, ¿verdad? Eso es lo que yo te quiero decir hoy, que seamos adultos con la esencia de los niños, que seamos adultos, que seamos capaces de reírnos de nosotros mismos, de reírnos de tonteras tal vez, de ver una película de niños de Disney. Eso sí me encantaba mucho con mis hijos. Ver películas de Disney, de las princesas, tratar de ser como niños, porque de verdad nuestro niño interior nos lo va a agradecer. Tenemos que sanar ese niño interior para poder ser adultos mejores. Porque si en nuestra vida estamos siendo adultos llenos de tristeza, de amargura, qué difícil, va a ser más difícil poder superar las situaciones. Así que yo te quiero invitar hoy que vuelvas a recordar quién eras tú de niño y que vuelvas a jugar y que vuelvas a cantar. Yo me acuerdo que en mi tiempo sonaba mucho la música de Cricri. Y mi personaje favorito era un pato que se llamaba Saturnino y Topollillo. Eso era lo mejor para mí. Me gustaba ver Candy, Heidi, Marco. ¿Qué te gustaba a ti? ¿Qué había en tu niñez? ¿Qué hubo? Te aseguro que si hubo abuso, tristeza, soledad, también hubo cosas buenas. Hubo cosas dignas de recordar. Hubo cosas bonitas. Tal vez de niño aprendiste a nadar, aprendiste a manejar, aprendiste a caminar en bicicleta, aprendiste mil cosas, porque un niño es capaz de explotar de diversión, un niño es capaz de gritar, de correr, un niño es feliz. Así que hoy tú tienes que decidir qué quieres ser. ¿Quieres ser ese adulto que logra compaginar su niñez con su adultez y poder reírse de las cosas que vivió? Ahí es donde vas a empezar a sanar. Ahí es donde vas a empezar a evolucionar y a decir, wow, estoy mejorando, estoy mejorando. Y qué lindo, qué bendición. De verdad, yo aquí puse una foto. Esta es una foto donde está mi mamá, está mi papá y estoy yo creo que tengo un año aquí. Y me encantó porque en esta foto yo la encontré y dije, eso es lo que yo quiero. Volver a ser esa niña. Volver a ser esa niña que jugaba, que tenía miedo. Esa niña que no se animaba a muchas cosas. Esa niña quiero volver a ser. Y dice aquí, sanar a nuestro niño interior es algo que podemos hacer cada día. Regresar y darte un abrazo cuando sientas la necesidad. Yo fui una niña que necesitó muchos abrazos, porque soy de abrazar y de apapachar y no tuve mucho de eso. Así que, pues cuando yo puedo, me abrazo yo sola y digo, ay, Anaís, lograste mucho de lo que pensabas y todavía te faltan ver muchas cosas. Así que yo quisiera que hoy tú te des un abrazo así fuerte y te digas, vamos a ir sanando, vamos a ir sanando. Las cosas no tienen que ser tan difíciles. Ya no mires solo lo negro, lo feo, lo negativo. Empieza a ver lo bonito. Y te aseguro que lo vas a encontrar. Y si quieres escribir, escribe. Yo puse aquí, en esta foto, yo puse quién era yo, qué me gustaba hacer, cuáles fueron mis aciertos, cuáles fueron mis errores, qué fue lo que aprendí. Mi infancia, puse, aunque mi infancia fue difícil, quiero recordarlo mejor y dar gracias a Dios por todo lo que viví. Por mis hermanos, por mis abuelitos, por mis tíos y toda mi bella familia. Realmente qué bonito poder decir, fui una niña o un niño, tal vez hasta a veces le decían a uno, pues ni fuiste deseado, ¿verdad? Porque te colaste. Mi mami decía, yo solo quería 2 hijos y se vinieron 3 más y ya tenía tres y luego se vinieron 3 más. Y ella decía, solo quería 3, solo quería 2 hijos y miren todos los que tengo, porque tenía muchos problemas, ¿verdad? Con mi papá. Entonces a veces ella decía, bueno, tal vez no quiero tener muchos hijos, ¿verdad?
Entonces yo recuerdo que a veces ella me decía, si tú te colaste, y eso a veces crea un poco de conflicto cuando uno dice, ay, Dios mío, yo ni siquiera fui deseado o deseada, ¿verdad? O tal vez tu mami tuvo muchos problemas en su embarazo. Tal vez por poco no naces, tal vez naciste con algún problema. Yo nací con un problema en mis ojos. Para mí poder ver y poder observar todo lo que me rodea, a veces yo misma me digo, yo no pudiera ver todo lo que hay aquí, porque tenía un problema en mis ojos. Mi mami me lo cuenta, ¿verdad? Que yo estuve como 40 días con unas vendas y que los doctores dijeron que no sabían si yo iba a poder ver. Pero logré ver y ahora me asombra ver cómo Dios fue tan maravilloso, tan bello y cómo Él hace milagros, ¿verdad? ¿Qué milagros ha hecho Dios en tu vida? Te aseguro que hay muchos porque cuando uno es niño dice yo me caí de no sé dónde, yo me quebré, yo hice tal cosa y aquí estoy. Ve, estoy vivito y coleando. Esa es la misericordia de Dios sobre nosotros. Así que te quiero dejar esta frase, como te dije al principio, mientras más me conozco, más puedo amarme. Yo quiero que te quedes con esa frase. Mientras más puedas conocerte, mientras más puedas descubrir quién eras tú, qué soñabas tú, qué querías ser cuando fueras grande, más vas a lograr amarte porque vas a decir, wow, sí, yo de veras, yo soñaba que iba a ir a la luna, que iba a montarme en un avión, yo soñaba que iba a tener un negocio, yo soñé que un día iba a ser un ingeniero, una persona muy importante. ¿Qué soñabas tú? Porque eso es muy importante. No te olvides de lo valiosa que fue tu niñez. No te olvides nunca que esa es la base de lo que tú eres hoy. Sigue soñando, sigue pensando, sigue cantando, sigue divirtiéndote. Y si te gusta hacer algo, pues hazlo. Y si en algún momento cuando fuiste niño no tuviste los medios para hacer algo, no sé, para lograr alguna situación que querías y hoy tienes los medios, hazlo también, porque eso es lo más valioso que podamos tener, soñar. La capacidad de soñar solo nos la da Dios. La capacidad de pensar y fantasear y decir algún día, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y te aseguro que Dios te va a permitir lograrlo. Y pues muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Gracias por estar al otro lado de esa pantalla. Gracias por darme un espacio en tu tiempo y por favor escríbeme, cuéntame tus anécdotas, de dónde eres, quién eres. Cuéntame quién fuiste cuando eras niño, qué soñabas, porque yo te aseguro que fue algo especial y pues con esta me quiero despedir. Te quiero tirar muchas burbujas y decirte que sigas soñando porque Dios te va a permitir lograrlo. Hasta la próxima.